las clases. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Sí están todos conectaditos? ¿Estamos ahí? Estamos aquí. Perfecto, vamos a ir Así es. avanzando. Vamos a ir avanzando. Si de pronto, porque a veces estoy metido en el tema, si alguien me está pidiendo acceso, le pido el favor al que se dé cuenta inmediatamente si me ayuda con eso, me dice para yo inmediatamente darle acceso a las personas que vayan a entrar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos el libro de Job. Es básicamente es como el misterio. El tema central del libro de Job es como el misterio del sufrimiento humano. Eh, Tenemos dos textos ahí bien especiales acerca, pues como el versículo más corto. El versículo más corto es Job 3:2. No sé si Carlos puede buscar en su Biblia y leerme Job 3:2 y también Job 42:16. Dame un momento, pastor. Tranquilo. Muchas gracias. Job 3:2 Ajá, dice así. Y dijo Job, solo dice eso. exacto. Y el otro, el 42:16. 42:16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio sus hijos y los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Sabes que me pareció muy lindo y veo algo bien atractivo ahí, Carlos y todos los muchachos. Veo algo bien lindo ahí, es que el versículo más corto dice simplemente, y dijo Job. Pues la verdad es que nosotros desde nuestra perspectiva humana no tenemos mucho para decir, ¿cierto? Pero el versículo más largo está hablando de la enorme bendición que Dios le permitió vivir a Job después de la prueba. Así que Dios, quizás nosotros no tenemos mucho para ofrecer, pero Dios sí tiene mucho para dar. Así que precioso, muy lindo. Ahora, tema central. El libro de Job trata del sufrimiento de los justos. Job, un hombre recto, enfrenta pérdida, dolor y pruebas. Entonces, hay allí un gran interrogante. Empezamos pues viendo cómo empieza a suceder todo lo de la tentación que proviene de parte del diablo, o sea, como esa forma de el diablo retar a Dios para probar a Job, ¿cierto? Y hay algo allí muy bonito, pero lo vamos a ir desarrollando de a poquitico. Entonces, básicamente trata del sufrimiento de los justos. Job es un hombre recto que enfrenta pérdida, dolor y pruebas. El mensaje central es aceptar tanto el bien como el mal de la mano de Dios, aceptar tanto el bien como el mal de parte de Dios. Y allí es confirmado con el versículo cuando la mujer de Job le dice, no retengas más su integridad, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero Job le responde con este versículo que es muy lindo. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Sabemos allí, pues, con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, que Job le respondió que como una mujer fatua, como una mujer necia, habló su esposa
Le dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos, reconociendo que debemos aceptar las cosas, la vida, las situaciones de la vida como entendiendo que Dios tiene el control de toda situación y que, bueno, si Dios permite que algo esté pasando, pues por algún motivo lo está pasando. Por algún motivo más bien lo está permitiendo. Si Dios permite que algo pase en nuestras vidas, lo está permitiendo con un propósito. Entonces, como decíamos ahora, el autor del libro es desconocido. Posiblemente Eliú, dice el apóstol Miguel Puy, pues en todo el material que nos ha preparado. También hay apuntes o personas pues, que dicen que pudo haber sido Moisés o Job mismo, pero no hay claridad en eso. Un año aproximado o tiempo en que fue escrito es aproximadamente, es como contemporáneo con el libro de Génesis o pues como quizás antes incluso que el Génesis o contemporáneo por ese tiempo. Léeme por favor, ¿quién más está presente? No sé si Orlin puede leer o de pronto Marlon. ¿Cómo están ustedes para leer, muchachos? Orlin, ¿puedes leer? ¿Aló, Orlin? Pastor, todavía estoy en camino. Ok, no hay problema. Entonces, si Carlos me ayuda, por favor. No ha estado requiriendo ingreso, nadie ha pedido ingreso, muchachos. No, en el momento no hay nadie por ahí, pastor. Nadie. Ok, es que Orfilia me está diciendo que no puede entrar, pero pues la verdad no entiendo la razón porque todos estamos pues, o sea, nadie nos pone problema. Bueno, vamos a seguir adelante. Ok, tenemos acá. Nos toca seguir adelante. Muy bien, Carlos, ¿me puedes leer Job 19, 23 al 24? Job 19, 23 al 24. Sí. Dice así, oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Hasta el 25, ¿cierto? Sí, hasta el 20, ahí está hasta el 24. No, hasta el 24. 24. Repítelo, por favor, que es que me distraje un poquito acá. Hay dos personas que no han podido entrar, pero no entiendo por qué razón. No han Listo, podido. dice así, pastor. Sí, ok. 23, 24. Ujú. Oh, si mis palabras se escribieran y se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Muy bien. Entonces, esto nos está mostrando que cuando Job vivió, posiblemente todavía no se había inventado la escritura en papiros, como fue como se empezó a escribir en el tiempo de Moisés. Entonces esto habla de muy posiblemente Job fue un personaje que vivió quizás antes de Moisés, en el tiempo, en el periodo patriarcal, pero ah, quizás su historia quedó de boca en boca, o sea, quedó en el común denominador de la gente, quedó en la mente de la gente, y luego cuando se escribió, se empezó pues la escritura, que básicamente fue con Moisés, que se empezó la escritura de la Biblia. Moisés escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy posiblemente en esa época que ya o sea, o lo escribió o Eliú, como dice aquí el apóstol, o lo escribió Job mismo. Bueno, Job no es tan posible. Eh, o Moisés mismo, pero bueno, eso no es tanto relevante, no es tan relevante.
lo que es importante es que es un tema muy bonito lo que nos enseña el Señor allí por medio del libro de Job. Entonces, hay allí como una pregunta clave que siempre está dentro del libro, es ¿por qué sufren los justos? O sea, algo que como que necesita ser explicado. Y de pronto para nosotros hoy, que ya vivimos en el tiempo de la redención, para nosotros hoy que ya estamos en, que entendemos como todo lo que tiene que ver con la vida eterna, para los judíos, ellos creían que las personas debían recibir como las recompensas de Dios desde aquí, desde la tierra, verse muchas recompensas de Dios. Entonces se preguntaban, y por eso viene el tema también allí de los amigos de Job, que están tratando de explicar que Dios no castiga a una persona sin razón. Entonces, esta pregunta exige como una respuesta allí, porque Job tenía una integridad muy bonita y Job tenía la certeza de que él no había fallado. Entonces es muy bonito porque él se para en esa certeza, y aunque los amigos empiezan a, o sea, como a decirle que es imposible que Dios eh, esté enviando una prueba o esté castigando a alguien sin razón, él se mantiene en su integridad de que él, o sea, de que él no ha fallado como para que sea castigado. Muy bien. Entonces ahora Job es un ejemplo de paciencia y fe en medio del dolor. Job es este hombre, este libro, o sea, se convierte como en un ejemplo de paciencia y de fe, de resiliencia, de esperanza, de paciencia en medio del dolor. Job capítulo 1, versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job porque no culpó a Dios. O sea, dice que no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, eso es también muy importante en nuestra vida diaria. Nosotros, como hijos de Dios, no culpar a Dios cuando estamos pasando situaciones difíciles, sino entender que Dios todo lo hace con un propósito, o lo que permite que pase con un propósito. Muy bien. Entonces, en el bosquejo del libro de Job vemos básicamente el ataque pues de Satanás a Job del capítulo 1 al capítulo 2. Luego vemos a Job y sus amigos del capítulo 3 al capítulo 31. Luego vemos el mensaje de Eliú del capítulo 32 al capítulo 37. Luego vemos la respuesta del Señor a Job entre el capítulo 38 y el 42:6. Y luego vemos la conclusión del libro, que es el capítulo 42, versículos 7 al 17. Vemos el ataque de Satanás en el capítulo 1 y 2, lo que ya hemos venido hablando. Satanás desafía la fe de Job. Job pierde bienes, hijos y salud. Sabemos que perdió todo esto. Job responde, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que eso es realmente muy linda la forma en que Job actúa allí delante de sus pruebas, delante de sus dificultades. Ahora, entonces vienen también los amigos de Job, que es Elifaz, Bildad y Zofar.
Job y entonces allí vemos un argumento que es el sufrimiento. El argumento básicamente, el argumento de los tres amigos es el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y es lo que uno ve de una manera constante en la vida, o sea, en los discursos de ellos, que ellos están tratando siempre de hacer entrar a Job en razón y le buscan por el lado de sus hijos. Tiene que ser que sus hijos pecaron, tiene que ser que tú pecaste. Muchas cosas allí tratan de ellos pues como buscar la razón por la cual Job está siendo castigado tan severamente. ¿Quién me puede leer? ¿Quién está ahí? De pronto Sandra está disponible, me puede leer Job capítulo 5, versículo 17 que está aquí en la pantalla. A ver, esto estoy viendo en el celular. Vamos a ver si me va bien con esas gafas. Tranquila, Job 5:17, está ahí en la Dice, pantalla. bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. ¿Hasta Muy ahí? bien. Sí, exacto. Entonces, Ujú. básicamente o sea, el argumento de ellos es que el sufrimiento es consecuencia del pecado y en este versículo vemos que que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga porque es como una disciplina de parte de Dios para corregirlo, ¿cierto? Entonces Job argumenta muy fuerte con ellos diciéndoles que no es así, que él no ha fallado, que él no ha pecado, discute fuertemente con ellos y él exige como una entrevista con Dios, que Dios venga y lo defienda. Por ejemplo, en el capítulo 9 habla muy lindo acerca o sea, porque él está viendo a Dios o él llega a un punto en que ve a Dios como si se hubiera convertido en su enemigo, que lo está juzgando de una manera injusta. Entonces Job eh, dice que hubiera un mediador entre Dios y yo, que mediara entre nosotros y bueno, y como que mediara por mi causa, que abogara por mi causa. Y es precioso porque pues es lo que luego vemos en el Señor Jesucristo, esa petición, como ese deseo, ese anhelo de Job de un mediador que abogara por su causa y lo justificara delante de Dios o mediara delante de Dios. Lo vemos en nuestro precioso Salvador Jesucristo. Entonces Job rechaza pues la acusación que ellos mantienen diciendo que es por el sufrimiento. Ellos generalmente insisten, no sé si Carlos me puede buscar Job 22:21 en adelante, que es un texto muy bonito que debe estar en nuestros corazones. Job capítulo 22, del 21 en adelante. Sí. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios su rostro. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido, hablarás con confianza, y Él te salvará, y Él salvará al humilde, y librará
aún al que no es ¿Dónde está inocente. la cámara? Aquí está. Buenas muchachas, muchas gracias Carlos. Orfilia, qué bendición verte. Suni, también entraste, linda, ¿cierto? Hola, buenas noches. De verdad, intentando, de pronto por el tiempo de lluvia. Ah, pero qué bueno que ya están aquí. Sí, claro. Bendiciones para todos, un abrazo, saludos de paz y bien para todos. Muy bienvenida, qué bendición. Paz y bien para ti también. Linda, bienvenida. Gracias. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos. Qué bueno verte, qué bueno tenerte acá. Y Suni, Yo creo que Suni, ella todavía está tratando de ingresar, porque ella me dice porque que estaba no, en la sala de espera, yo ya le di ingreso a todos. sí, déjeme Ajá. ver. Déjame, yo abro nuevamente acá. No, aquí está. Qué No. pena ingresar tarde, lo importante es que estamos acá. Amén, amén, amén. Estamos acá, no hemos perdido mucho. Okay. Entonces, vamos a seguir avanzando. Si Suni me pide entrada, por favor me hacen saber inmediatamente para darle entrada, ¿ok? Muy bien. Vamos por acá a seguir con lo que veníamos, con lo que traíamos. Entonces, nos acabó de leer Carlos un pasaje muy lindo que está en Job 22-21, que está dentro del argumento de los amigos de Job, ¿cierto? Y es un pasaje que habla mucho a nuestro corazón hoy. Dice que si hicieras la paz con él, dice en la versión que acabó de leer Carlos, dice también en la versión Reina Valera, dice: vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus mandamientos en tu corazón. Si te volvieres al Todopoderoso, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que plata y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Y si alguien fuere afligido, tú dirás: algo malo ahí ha hecho, pero Dios salvará al humilde de labios o al humilde de ojos. Entonces, es un tema que se ve, que es muy lindo, habla fuertemente a nuestro corazón, el tema de los tres amigos de Job, pero no es un tema que está llegando como al fondo de la, o sea, no está llegando como al punto, más bien, al punto de la solución que se está necesitando. Y luego vemos básicamente en Job, de acuerdo a lo que los amigos hablan con él, Job afirma que un justo puede sufrir sin haber pecado, porque él lo está diciendo porque es esa su condición, no porque le han contado, sino porque él lo está viviendo. Yo no cometí un pecado que merezca ese castigo. Así que él defiende su inocencia. Él se defiende, se defiende. Entonces, aún en dolor también, él reconoce la soberanía de Dios, aunque está pasando por ese dolor. Y le voy a pedir a Orfilia si me lee por favor ese versículo que está ahí abajo. No tienes que buscarlo, solo ahí está escrito. Activa tu micrófono. Ese, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ok, entonces mira que eso es precioso. En todo el argumento en que Job se está defendiendo, Job está defendiendo su inocencia. Aún en medio de su dolor, Job está reconociendo la soberanía de Dios. Y es precioso ese versículo porque aún hoy nos habla de mucha esperanza. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Cuando estamos pasando por una situación difícil, muchas veces decimos:
yo sé que mi Redentor vive, yo sé que el Señor está vivo, yo sé que el Señor en algún momento se va a levantar en favor mío. Yo sé que esta Amén. prueba no va a ser para siempre. ¿Es así, Linda, o no es así? Claro. ¿Cierto? Amén. Exacto. Entonces, eso es un versículo precioso, pero estamos hablando que lo mencionó Job desde mucho, quizás 2000 años antes de venir Jesús a la tierra, antes de la salvación, antes de toda la revelación de nuestro precioso Salvador. Pero yo creo que eso nos afirma que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los Claro. siglos. Y cuando Dios se reveló en el pasado a Abraham, a Job y a todos esos hombres, es el mismo que se nos revela hoy. Qué precioso Sí, es nuestro Dios, ¿cierto? Wow. sí, Job, a pesar de su integridad, defiende su inocencia ante Amén. sus amigos, ante Dios. Entonces, la verdad es que este libro es maravilloso, digno de admirar esa integridad, ese temor de Dios que él tiene hasta el final, ¿sí? Entonces, Amén. si él Amén, defiende su Orfeo. inocencia aún por su integridad Se ante los mantiene. amigos, sus tres amigos, y hay un cuarto, creo que hay un cuarto que se llama Eliú o algo así. Son tres, Tres. básicamente. Ajá. Y aparece Eliú y a veces se lo atribuyen como si fuera un cuarto amigo. Ujú. O no sé, no, pero son tres, son tres. Entonces ahí sí Básicamente, estoy como que confundida un poquito con ese personaje sí. bíblico que aparece después. Sí, básicamente aparece, bueno, básicamente el mensaje de Eliú viene entre el capítulo 32 al 37, el Sí, sí, capítulo 32 al 37, que es sí, sí, es pues un capítulo más adelante. Es mejor que no nos desviemos. Sí, un asunto muy importante. sí, Entonces, Eliú sigue pues con este tema, él critica a Job por justificarse a sí mismo, o sea, él no acepta eso, declara que Dios usa el sufrimiento para corregir y acercar al hombre a él, o sea, se mantienen en esto, que él está usando el sufrimiento es para corregirlo, para acercarlo a Dios claro. mismo. Y Eliú también resalta la majestad y la justicia de Dios, que es muy bonito todo esto, cómo resalta la majestad y cómo resalta perdóname, se dejó de compartir, ¿cierto? Ahí ya. Sí. Ok, Res- ahí está. res- resalta la majestad y la justicia de Dios. Y ahora, déjeme yo miro a ver si de pronto Suni no está por ahí, claro, hace rato. Ay, Dios mío, yo no sé, o sea, Buenas noches, bendiciones. Suni, qué pena Oye, contigo. no me querían dejar entrar. Ay, tan linda, mi Amén, muñeca. Mira amén, que es que bendiciones, bienvenida. esto no nos, Amén. o sea, cuando estoy compartiendo la pantalla, no me Sí, muestra sí, yo que me hay di una cuenta. persona que quiere entrar. Entonces, Ah, voy a ay, buscar no, voy a tratar de en las próximas, voy a dejar la forma en que entren derecho, aunque me parece que siempre pide como admitir. no, hay Pero, una parte donde uno lo pone que no, que entren así. ok. Ajá. ¿Sabes qué? Esta semana nos conectamos y tú me enseñas, por favor, Ah, Suni. está ¿Listo? bien, sí, dele. Mil gracias, porque la Ah, verdad no sé cómo manejar eso y pues mire sí, yo le digo. Ajá. listo, muchas gracias, Dele, muchas gracias. bendiciones, ok. Entonces, bueno, después de esto, estamos compartiendo pues del libro de Job, que básicamente lo que hemos compartido es, o sea, cómo viene Satanás y bueno, prueba a Job, viene toda la prueba, Job mantiene su integridad, Job, Sí, sus amigos vienen y tratan de hacerle como entrar en razón, que él entienda que es por sus fallas que está pasando todos esos problemas, pero él se mantiene defendiendo su inocencia y su integridad. Entonces aquí ya en el versículo, básicamente los versículos 38 al 42, 6, ahí sí vamos a encontrar una respuesta ya directamente de Dios. Entonces Dios habla desde un torbellino a Job,
Dios confronta a Job con su grandeza y su sabiduría. Job se humilla y reconoce su pequeñez ante Dios, que eso es muy importante. Allí en el también le habla de la fuerza de la fuerza, o sea, le habla básicamente de Behemoth y el Leviatán. Dios muestra su poder creador. Este par de animales, grandes monstruos que le habla allí el Señor, está hablando de la fuerza, simbolizan la fuerza incontrolable bajo el dominio divino. O sea, ellos tienen unas fuerzas, cada uno tiene fuerza incontrolable, pero Dios la puede dominar. Y enseñan la soberanía absoluta de Dios, de cómo nadie puede dominar a estos animales, pero Dios sí los puede dominar. En el capítulo 42 hay algo muy bonito, no lo tengo acá, pero le voy a pedir si Orfilia tiene la Biblia en la mano y me lee el capítulo 42, versículos 1 al 5. Sí, un momentico y me ubico porque venía llegando. Tranquila. O si alguien tiene la Biblia abierta y me lo puede leer, le agradezco. Por favor, Job, capítulo 42. Versículos 1 al 5, al 6 puede ser. ¿Quién lo tiene? Carlos, ¿lo tienes a la mano? Sí, pastor, claro que sí. Amén. Del 5 al 6. 42 del 1 al 6. Sí, muchas gracias, Carlos. Ok. Sí, es que me venía ubicando Entonces como no me Job había respondió podido. al Señor. Sí, Entonces empieza. Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado que no lo comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Amén. Entonces, o sea, vemos allí una manifestación hermosa de cuando, o sea, cuando Job pasa por toda esta situación. Vemos que literalmente son abiertos sus ojos. Todas esas preguntas a las que Job exigía una respuesta e incluso exigía la presencia de Dios que viniera para que él le respondiera y lo justificara. Cuando Job ve la presencia de Dios, cuando tiene un encuentro con la presencia real de Dios, ahí ya todas esas preguntas pierden valor. Ahí ya él no necesita el saber por qué sufre. Ahí ya no necesita entender las situaciones. Ahí nos enseña esto de una manera muy linda, que muchas veces no necesitamos, entender las cosas de Dios, sino más bien aceptarlas con fe, con paciencia y con humildad. Porque vemos que Job antes tenía, o sea, como un conocimiento teológico y doctrinal de Dios por experiencias que otras personas le contaban, quizás conocimiento de instituto bíblico solamente, de universidad bíblica, conocimiento pues, básicamente como de letra, podríamos también así decirlo. Pero ahora Job está teniendo una revelación profunda de quién es el Señor. Entonces,
todas esas preguntas que él tiene ahora ya no son importantes, porque está viendo literalmente a Dios. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, porque él está, Job está allí como oscureciendo en cierta manera, está reconociendo que está como oscureciendo en cierta manera la sabiduría, la soberanía, el conocimiento de Dios por cosas que él está hablando que no entiende. Antes el Señor le había dicho a Job, oye, yo hablaré y tú me contestarás a mí. Ahora le dice Job más o menos lo mismo, le dice, te ruego, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo está haciendo ahora con humildad, lo está haciendo ahora desde una posición de que él reconoce la majestuosidad de Dios tan preciosa. Entonces termina diciendo, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como decíamos hace un momento, oídas, o sea, que había escuchado hablar de Dios, que tenía un conocimiento de Dios acerca de cumplir sus leyes, de ser obediente, de ser ordenado, de ofrecer sacrificios a Dios, de ofrecer la ofrenda, de ir a la iglesia juicioso, pero no conocía realmente de una manera personal, que es lo que el Señor quiere, que nosotros lo conozcamos de una manera personal. Y sabes, a veces es tan necesario pasar por situaciones así difíciles en nuestra vida para poder conocer a Dios de una manera personal. Entonces vemos aquí una gran lección, que la paciencia y fe en medio del dolor son recompensadas. Por ejemplo, Santiago 5:11 dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Dios siempre que permite que vivamos algo, lo permite con una razón. Y si nosotros nos pusiéramos a preguntarnos ahora entre ustedes, mis muchachos, mis alumnos que conocen a Dios, que han tenido experiencias con Dios, que aman a Dios con todo su corazón, porque por esa razón están aquí estudiando y estamos estudiando. Yo sé que cada uno tendrá una experiencia de cómo pasó alguna situación de la vida difícil y cómo Dios se glorificó en medio de esa situación, y hoy tienes una fe más firme, tienes una fe más certera, una certeza de la realidad de Dios. Bueno, en conclusión, ¿Te puedo decir algo? claro, Orfilia. A veces todos esos procesos que nosotros vivimos de dolor, y lo digo por experiencia propia, tengo un año que perdí mis padres. Esas experiencias de dolor te Wow, ayudan a fortalecer, y yo soy hija amén. única y los perdí a los dos en 20 días. Wow, wow, Vivía con wow. ellos. Entonces, Tremendo. solo me aferré a Dios, doblaba rodillas y Él siempre estuvo ahí y me ayudó a salir adelante. Entonces, todos esos procesos que vive el ser humano, pues nos ayudan de verdad a crecer, a fortalecernos. Y de pronto queda un momento donde dice, ah, pero es que yo estoy así ahora, tranquila, y metido en todo este cuento espiritual porque he descubierto cuán grandioso fue Dios conmigo. Amén. Entonces son procesos bastante fuertes. Entonces, ya, de verdad que sí, fortalecen mucho y ayudan a madurar y a crecer. De verdad que sí. Amén. Amén, Orfilia. Amén. Sí, Dios Qué es lindo maravilloso. poder compartir que esas pruebas nos ayudan a conocer más a Dios, a Exacto. apegarnos más de Dios, a depender más A de hacer Dios, como más fuerte la relación con de Dios. Dios. Sí, sí. Amén. Eso me Amén. sucedió, fue algo muy fuerte, pero aquí estamos. Qué tremendo, Orfilia. Qué Y lindo. vivía Bendito con sea el ellos, nombre del soy hija Señor. única y fue fuerte, muy Mm. fuerte.
Tan lindo, qué bendición. Entonces, bueno, miramos que el sufrimiento no siempre es castigo. Dios tiene propósitos más altos con nuestras pruebas. Claro. Y debemos confiar en Él y mantenernos fieles. Ser perseverantes Lo en esa logramos. fe. Claro Qué que sí. bendición, amén. Fieles, firmes en esa fe. Sí. Bueno, familia preciosa, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? Tenemos 10 minuticos como de descanso para que a las 8 nos vamos a conectar, pero si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo en un minutico, bienvenido, ¿ok? Pastor, haciendo como una de lo que decías ahorita acerca de los amigos de Job, De Job, sí. me quedé con la inquietud. Se cuentan tres, ¿cierto? Que es Elifaz, Bildad, Sofar. ¿Eliud era amigo o no era amigo? Esa Él llega pregunta a está lo último. Esa fue la pregunta que yo hice. Sí, exacto. Él sale a lo Yo quedé último. inquieto. Él sale a lo último. Básicamente acá, sí, básicamente tenemos esos tres y Eliud como que llega luego, pero la verdad no. Elifaz, Bildad y Sofar. Sí, Eliud llega, entonces vienen a ser como cuatro. Estaba en la